En este pasaje In this passage, hay un concepto muy importante it's a very important concept. que nos habla de la Navidad. It speaks to us about Christmas. Y es la expresión que el apóstol Pablo usa, And it's the expression that the Apostle Paul uses, que dice cuando se cumplió el plazo. which says, when the time was fulfilled. Cuando llega este tiempo de las Navidades, When we get to these times of Christmas, muchas veces nos enfocamos en las circunstancias del evento. many times we focus on the circumstances we are living. Por ejemplo, For example, pensamos en el lugar en que ocurrió, we think about the place where it occurred, en Belén. in Bethlehem. Pensamos en los personajes que hay en este drama de Navidad. We think about the characters in this drama. Por ejemplo, habla de los magos, For example, they speak about the Magi, de los pastores, the shepherds, habla también del rey Herodes, also about King Herod, de los ángeles que cantaron y adoraron and the angels that sang and worshiped, a María y a José, Mary and Joseph, y el niño Jesús huyendo con sus padres hacia Egipto. and the kid Jesus fleeing with his parents to Egypt. Y cuando uno lee el relato de las Escrituras, And when you read this narrative in the scriptures, todo esto pasó en su tiempo all this happened in its time, para que pudiera nacer o darse el evento de la Navidad. so that we can have the event of Christmas. Todas las circunstancias que hablan los evangelios All these circumstances that the Gospels mention son muy importantes. are very important. Pero lo triste del evento But the sad thing about the event es que en el tiempo de hoy is that in our times, no hemos quedado en las circunstancias del evento. we just remain in the circumstances of this event. Y muchas veces celebramos las circunstancias del evento de la Navidad. And many times we just celebrate the circumstances of Christmas. Y es importante los eventos, And these events are important porque estos eventos fueron profetizados por el Antiguo Testamento because these events were prophesied from the Old Testament. y dieron cumplimiento al advenimiento o a la Navidad. And they fulfill the coming or the Christmas. Muchos de nosotros, como padres, Many of us as parents, como maestros tal vez de la escuela dominical, as teachers of Sunday school, les enseñamos a los niños todas estas circunstancias. we teach our children all these circumstances. Pero a veces me pregunto, Sometimes I ask myself, ¿ellos sabrán quién es el rey Herodes? do they know who King Herod is? ¿Ellos sabrán quién son los magos? Do they know who were the Magi? ¿Ellos sabrán quiénes son los pastores? Do they know who were the shepherds? ¿O quiénes son los ángeles? Who are the angels? ¿O por qué María se casó con José y no tuvo hijos de una forma como acostumbramos tener? Or why didn't marry Joseph and have kids in the way that we're not used to seeing? Pero sí hay algo que los niños y nosotros debemos de saber, But if there's something that kids and we need to know, es que Dios, is that God, cuando va a hacer cosas grandes, when He's going to do great things, Él siempre envía a alguien delante de Él. He sent someone before Him. Envió a los ángeles He sent the angels a dar el anuncio de esta promesa esperada por miles de años. to announce this promise that was awaited for. Envió a Juan el Bautista delante de Jesús He sent John the Baptist before Jesus para preparar el camino del Mesías. to prepare the way for the Messiah. Y después envía al propio Jesús. Then He sends Jesus Himself. Así que vemos que Dios siempre hace algo sobrenatural, So we see that God always does something supernatural, usando aún las circunstancias. using even the circumstances. Pero lo más importante no son las circunstancias, But what's most important are not the circumstances, sino que Dios quiere hablarnos a través de las circunstancias. but what does God want to speak to us about in these circumstances? A pesar de todas las circunstancias que nos hablan los evangelios, Despite all the circumstances the Gospels talk to us about, no ha sido suficiente para entender las Navidades. has not been enough to understand the meaning of Christmas. De mi punto de vista, From my point of view, creo que la iglesia se ha confundido en la historia. I think the church has got confused in time. Nuestra cultura está confundida. Our culture is confused. Y está confundida en el sentido que mismo Pablo habla en este pasaje. And they're confused in the sense in which Paul speaks about in this passage. La Navidad no es mayormente para los niños. Christmas is not a majority for kids. Vemos que los comerciantes We see that commercials han sacado un buen provecho de este concepto de la Navidad. they have taken advantage of this concept of Christmas. Y donde quiera que usted se mueve y va, And wherever you go, vemos que todo está enfocado hacia los niños. we see that everything is
is focused against kids. Usted entra a una tienda You go to a shopping y lo store, primero que le ponen al entrar a la tienda son juguetes. first thing you see at the store are toys. Lo primero que ponen en los patios de la casa o en las entradas de las casas Whatever they put in the patios or the front of the houses. son muñecos que son para los niños. Mickey Mouse, el perro Pluto, Now you see Mickey Mouse, Pluto with Christmas el decorations, otro viejito de la barba, Santa Claus. Santa Claus. Todo eso está enfocado hacia los niños. All that is focused towards kids. Y no cabe duda que estos comerciantes muy inteligentes, And there's no doubt that these marketers, which are very intelligent, en esta época in this time specifically, ganan más dinero que en los otros 11 meses del año. they earn more money than in every other month of the year. Porque el lugar de enfoque son los niños. Because their focus are children. La Navidad no es satánica, Christmas is not pagan, pero Satanás but la usa. Satan uses it. Él quiere que nosotros pensemos como Él quiere que él pensemos. He wants us to think the way he thinks. Cuando pensamos en Satanás, When we think about Satan, siempre pensamos en las tentaciones. we always think about temptations. Cuando uno comete un adulterio, When you commit adultery, eso es Satanás. that's Satan. Cuando usted comete una inmoralidad sexual, es Satanás. When you commit immoral sexuality, Cuando, that's Satan. cuando usted hace un asalto o roba, lo identificamos con Satanás. When you rob or assault someone, we identify that as Satan. Y es cierto que Él está identificado en toda esta vida de pecado. And it's true that he's identified in all this life of sin, Pero hay algo interesante en este personaje. but there's very interesting in this character. Él sabe He knows que eso es parte de tu naturaleza caída. that that's part of our fallen nature. Él sabe que eso es natural para ti. He knows that that's natural for you. Es común escuchar todas estas noticias en la radio y la televisión. It's common to hear all these news in the radio and TV. Es costumbre de los niños escuchar que su mamá o su papá se fue con otro hombre y abandonó el hogar. It's common for children to hear that their parents got divorced and left one with the other. Es normal para ellos escuchar a papá y a mamá mentir It's common for them to hear mom and dad lie, o cantar canciones muy obscenas o escuchar canciones obscenas. or to hear and sing inappropriate songs. Y Satanás sabe que eso es parte de nuestra naturaleza caída. And Satan knows that that's part of our fallen nature. Y realmente Él no se mueve mucho en este mundo, In reality, he doesn't really move that much in this world, porque estamos en ese mundo. because we are in that world. Pero que no nos percatamos But we don't realize que por otro lado, that in other ways, Él quiere realmente cambiar el verdadero sentido de la Navidad. he really wants to change the true significance of Es Christmas. más, a Él le conviene Better yet, he benefits from it. que usted tenga un concepto equivocado de qué es la Navidad. For you to have a wrong understanding of what is Christmas. Así que no cabe duda So there's no doubt que a Satanás le conviene that Satan benefits que usted no sepa qué es la Navidad. from you not knowing what is Christmas. Así que la Navidad no es mayormente para los niños. So Christmas is not really for kids. Y Satanás ha querido enfocar a la iglesia y a la cultura hacia estos pequeños. And Satan has tried to focus the church and culture towards kids. Ahora, cuando vamos a la Biblia, que es la que guía nuestra vida, Now when we go to the Bible, which guides our lives, ¿a quién el ángel anunció el advenimiento de Cristo? who did the angel announce the coming of Christ? ¿A qué niño? To what kid? Dice la palabra que el relato comienza con Zacarías. The scripture says that it begins with Zechariah. Zacarías es un sacerdote ya anciano. Zechariah was a priest who was in his older years. No tenía niños. He had no kids. Y cuando termina el relato al final, And at the end of the narrative, otra vez el ángel viene a hacer el anuncio. the angel comes again to announce Y this. no es otra vez a un niño, And it's not again to a kid. es a un anciano, It's to an elder man, Simeón, Simeon, que está en el templo, who was in the temple, que viene a adorar a who Dios. had come to worship God. Y toma al niño Jesús And takes the kid Jesus, entre sus brazos y dice, ahora mis ojos han visto tu salvación. takes him among his arms and says, now I've seen the salvation. Así que si cuando leemos los relatos no hay ningún niño envuelto, Now when we read the narrative, we see that there's no kid involved. solamente hay dos. There's only two. Juan el Bautista, John the Baptist, que cuando él creciera, that which when he grew, iba a anunciar el evangelio he was going to share the gospel, no a los niños, not to kids, a los adultos. to the adults. Jesús es el segundo niño. Jesus is the second kid. Y cuando él creciera, And when he would grow, como cualquier persona, like any ordinary person, él no iba a anunciar
niños, was not going to proclaim the gospel to kids, a los adultos también. but to adults also. Y cuando vemos el relato de la Navidad, When we see the narrative of Christmas, todos estos personajes intermediarios entre Zacarías y Simeón all these characters in between Zechariah and Simeon, eran personas adultas, they were adults, gente muy responsables. people that were responsible. Por ejemplo, los pastores For example, the shepherds, eran personas tan responsables they were so responsible que su pueblo o su comunidad muy pequeña that their small community dependía de su trabajo. depended on their work. Ellos cuidaban las ovejas. They took care of the sheep. De las ovejas se sacaba la lana From the sheep, you would get para la wool ropa for clothing, y también la carne para alimentarnos. and also the meat to feed them. Así que eran personas muy responsables So there were people that were very responsible, que podemos decir that we can say que de ellos dependía esa comunidad a la cual pertenecían. that the community which they belonged to depended on them. José y María no eran teenagers, Joseph and Mary were not teenagers. 13, 14, 15 años. They were not 13 or 14. Eran adultos. They were adults. Es cierto que José tal vez le doblaba en la edad, It's true that Joseph was probably 2 times older than her. pero eran personas adultas que Dios escogió para el venimiento. But they were adults who God had chosen for the coming of the Messiah. Para poder entender la Navidad, To be able to understand Christmas, tenemos que entender que la Navidad es para los adultos. we need to understand that Christmas is for adults. Esto no indica entonces This doesn't mean then que vamos a excluir a los niños, that we're going to just leave kids aside. porque la Biblia también nos enseña Because the Bible also teaches us que los hijos nuestros, de los creyentes, that the children of believers son hijos del pacto. are children of the covenant. ¿Qué quiere decir que son hijos del pacto? What does it mean that they're children of the covenant? Que ellos también son herederos That they're also heirs de todas las promesas of all the promises que Dios ha hecho con el Padre that God has made with the que ha Father entrado en el pacto. who has come into the covenant. Así que cuando ellos crezcan, So that when they grow up, para ellos también será la Navidad. for them, Christmas will also be a reality. Y será una realidad la Navidad en sus vidas cuando crezcan. And Christmas will be a reality in their lives when they Pero el grow up. diablo no quiere que la gente sepa qué es la Navidad. But Satan doesn't want people to know what is Christmas. Pero nosotros que sí conocemos qué es la Navidad, But we who really know what Christmas is, en este tiempo debemos de penetrar en todos los lugares con el mensaje. in these times we should penetrate with the true message everywhere we go. Que la Navidad That Christmas, no es solamente, mayormente para los niños, that is not in its majority for es kids, para los adultos. it's for adults. Pablo trae este tema. Paul brings this subject. No es un problema nuevo en esta época. It's not a new problem just for our time. Esto viene desde la iglesia primitiva. This comes from the early church. Seguimos lidiando con el mismo problema que es la verdadera Navidad. We're still dealing with the same problem. What is the true significance of Christmas? En este pasaje que hemos tomado del libro de Gálatas, This passage that we took from the letter of Galatians, ocurre este pasaje this passage, después que Pablo va por primera vez en su primer viaje misionero a esta región de Galacia. it occurs right after Paul's first missionary trip to the city of Galatia. Él no le dio mucho tiempo para enseñar a la iglesia sobre el advenimiento. He didn't have that much time to teach the church about the coming of Christ. Y por eso Pablo, respirado por el Espíritu Santo, le revela este capítulo 4 para los Gálatas. And that's why Paul, inspired through the Holy Spirit, he shares this message with them. Así que había un problema en la iglesia de Galacia. So there was a problem in the church at Galatia. El mismo problema que hay en el tiempo de hoy en la iglesia. The same problem we have now in the church. Ellos no tenían un concepto claro de qué es la Navidad. They did not have a clear understanding of what was Christmas. Y si usted lee el pasaje detenidamente, If you read this passage slowly, aunque no lo dice como lo estoy diciendo yo, and even though it doesn't say it the way I'm saying it, que la Navidad es para los adultos y no para los niños, that Christmas is for adults and not for children, hay algo explícito en el pasaje. there's something implicit in this passage. Y él usa el contexto de un niño And he uses the context of a kid para mostrarnos cómo un niño tiene que ir creciendo. to show us how a kid needs to grow. Y dentro de la cultura en la cual Pablo escribe, And within the culture to whose Paul speaks, este niño tan pequeño this very small child un día tenía que llegar a ser un heredero. one day would have to become an heir. Y él usa este contexto para hablarnos que la Navidad no es para los niños, And he uses this context to show us that Christmas is not for children, es para los adultos. it's for adults. Vamos a entrar en el pasaje. Let's get into this passage. Dice el versículo 4, What verse 4 says, cuando se cumplió el plazo
cuando se cumplió el plazo. Está hablando entonces Pablo de la Navidad, cuando llegó el advenimiento. Paul's speaking then about Christmas when the fulfillment came. Y él continúa en este versículo 4, And he continues in this verse 4, hablando algo de eso cuando se cumpla el plazo de Dios. speaking about and saying when the time had fully come. Pablo dice que cuando se cumplió el plazo, Dios envió Paul says that when the time had fully come, God sent a su hijo, his son, nacido de mujer born of a woman y nacido bajo la ley. and born under the law. Pablo quiere dejar bien claro cuál es el concepto Paul wants to make it clear what is the concept y el propósito de la Navidad. and the purpose of Christmas. Vamos a ver en el pasaje, en el versículo 1, Let's see in verse 1 cómo Pablo habla a su cultura how Paul speaks to his culture para que no confundan el concepto de la Navidad. so that they don't confuse the concept of Christmas. Y él usa un niño de su cultura, And he uses a kid in his culture. de su tiempo, cómo eran los niños, From his time, how were kids at that time? que no es igual que en el tiempo de hoy. Which is not the same as our time now. Hoy los niños tendríamos que invertir el concepto. Today, in our time, we would have to twist that concept. Ellos son herederos y el papá es el niño. They are the heirs and the father becomes the kid. Pablo dice que él es el niño y el papá es el heredero. Paul says the other way, the kid is the Y heir. cuando llega el tiempo, el padre, And when the time had fully come, the él le father, va a dar la herencia al niño cuando crezca. he would give the inheritance to the kid when he grows. Dice el versículo 1, Verse 1 says, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, in other words, while the heir is underage, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de sus tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así que Pablo dice que mientras uno es niño, so Paul's saying that while we're children, no hay diferencia de un esclavo. there's no difference between slave. Suena un poquito duro, Sounds kind of rude, right? que tu hijo sea como un esclavo. That your son is like a slave. Si usted le dice a un papá en el siglo de hoy, If you tell that to a father in our days, tu hijo es un esclavo, your son is a slave, usted se pondría bravo, you get upset. ¿no es verdad? Isn't that so? Pablo dice que el niño es como un esclavo, Paul says that a kid is like a slave hasta que el padre decida que deje de ser esclavo. until his father decides that he's not going to be a slave anymore. Ahora vamos a la cultura de Pablo. Now let's go to Paul's culture. En esta cultura, In that culture, el niño the kid, tenía que recibir las órdenes y cumplirlas. he had to receive orders and do them. Él no tenía choice, no tenía opciones. He had no other choice. He had to follow. Él no podía decirle al papá, ¿qué quiero vestirme? He wouldn't tell his father, Father, what do I want to wear dress? Voy a hacer un entre paréntesis. He's put it in parentheses. Tuve la oportunidad de llevar a mis nietos a pelarse. Had the opportunity to take my grandson to cut his hair. Y yo soy observador y escucho. And I observed and En I la, listened. en la peluquería donde trabaja Kevin. I went to the barbershop where Kevin works, my brother Kevin. Y había un hombre con dos niños, There was a man there with two children. aunque hablaban en inglés. And even though they spoke English, Mi inglés no es tan malo para entenderlo, sino para hablarlo. my English is not that bad understanding, just speak. Y el niño tenía un pelado un poco extraño. This kid had a weird haircut. Tenía pelo largo por acá arriba de una punta y por los costados y por atrás. He had long sides here and in the back and here. Y mientras estaban sentados, el papá estaba tratando de convencer al niño While they were sitting, the father was trying to convince the child pelarlo como él quería. to let him cut his hair how he wanted. Y definitivamente el barbero tuvo que seguir las instrucciones del papá. Definitely the barber had to follow the Pero father. el niño puso una cara bien brava. But the kid was very, very upset. Y lo peló como él quiso. And he cut his hair how he Cuando él wanted. sale del asiento, When he leaves that le chair, dice al niño que cuide a su otro hermanito que estaba de cárcel. and he tells the kid to take care of his little brother, Él trata de convencer al niño que no se preocupe que el pelo le va a volver a crecer. he tries to convince the kid that his hair's going to grow back. Y me di cuenta que la relación entre el papá y el niño, And I realized that the relationship between the father and the kid, el que mandaba era el niño. who governs, is the child. A él le costaba trabajo obedecer las instrucciones del papá. It was hard for him to obey his father's instructions. En el tiempo bíblico no era así. In biblical times, it wasn't like this. El papá decía, tienes que levantarte a las 6 de la mañana. The father would say you would have to wake up at 6. Él se levantaba a las 6 de la mañana. The
child would wake up. Tienes que comer cordero con tortilla. So you would have to eat lamb with tortilla, Tenía que comerse el cordero con la tortilla. and that's what he had to do. Tenía que ir a ayudar a sus hermanos. He had to go take care of his siblings, Él tenía que ir a ayudar a sus hermanos. and he had to do Era lo mismo que hacía un esclavo. it. Same thing as slavery. Y Pablo le llama a esto estar bajo la ley. This Paul calls it being under the law. Entonces, la vida de un niño bíblico So biblically, the life of a child es una vida sometida a la ley, is a life submitted to the law, a obedecer órdenes. to obey instructions. Y por eso Pablo dice que no había ninguna diferencia That's why Paul says there's no difference entre el hijo del dueño de una hacienda between the son of the owner of a farm y el esclavo que trabajaba en la hacienda. and the slave that worked in that same farm. Ambos tenían que obedecer al dueño. They both had to obey the owner, Y ambos estaban sometidos a ciertos reglamentos a cumplir. and both had to be submitted to special requirements. Pablo entonces nos recuerda el principio de Deuteronomio 6. And Paul reminds us of Deuteronomy. El niño cuando es pequeño When the child is small, tiene que someterse a los reglamentos del papá he has to be submitted to the hasta que él determine cuándo es el tiempo. until he determines when is the time. Ese es el concepto que Pablo nos trae. And that's the concept that Paul brings to us. Y cuando el padre determine, When the father determines, no cuando el niño decida, but not when the child decides, como en el tiempo de hoy, like in our times, que los muchachos a los 13, 14 años the children 13, 14 le dicen al papá y a la mamá, tell their father and mother, me voy a trabajar al McDonald's. I'm going to go work at McDonald's. En el tiempo bíblico no era así. In biblical times it wasn't so. El papá determinaba el tiempo, The father determined the time. no para trabajar en el McDonald's, Not to work at McDee's, sino para que comenzara a cuidar las ovejas for him to begin to take care of the sheep, que él había cuidado por muchos años, which he had taken care of. porque esa era la riqueza de la familia. Because that was the riches of the family. Entonces cuando el niño pasaba los 16 años, So when the kid would turn 16, él pasaba a ser un discípulo del rabino, he would become a disciple of the rabbi, a comenzar a vivir la palabra de Dios, to begin to live the word of God. comenzaba a ser un hombre He would become a man que cómo amar a su esposa cuando se casara, who would begin to learn how to love his wife, cómo live with tratar a God, las personas, how to treat people, cómo relacionarse con la gente, how to relate with people. pero a la misma vez tenía que aprender el oficio del papá. But at the same time, he would have to learn how to be the father. Para cuando el padre determinara, So when the father would determine decía, ahora es tiempo de trabajar, to tell him, now it's time to work, y un día va a ser tiempo de heredar, and one day will be the time to pero inherit. todavía no ha llegado el tiempo. But that time is not here yet. Pablo hace un dramático cambio. Paul makes a dramatic change here. Cuando usted lee el relato es fascinante, a mí me fascinó. When you read this narrative, it's fascinating. I love it. Él habla de un niño a un heredero. He speaks from a child to someone who inherits. Es una transformación drástica. It's a very drastic change. Es tremenda la transformación. It's a tremendous transformation. De ser un niño sometido a diferentes leyes del padre, From being a kid who's submitted to different laws to the father, ahora vivir como un hombre responsable y heredero de todo lo que era del padre. to be a man now who's responsible and someone who inherits from his father. El versículo 7 dice, Verse 7 says, así que ya no eres esclavo sino hijo, y como hijo, Dios te ha hecho heredero. Es cierto que el niño es dueño de todo, dice Pablo, it's true that the kid is owner of everything, Paul says. pero todavía no ha llegado el tiempo para que él gobierne sobre aquello que es del padre. But the time has not fully come for him to govern what the father has given him. Mientras que sea niño tiene que estar bajo los reglamentos. While he's a child, he has to be subjected to the rules. Y dice la escritura fijada por el padre. And the Bible says it has been fixed by the father. Así que el padre el que fijaba la fecha en que el niño iba a comenzar a ser heredero. So it was the father who had fixed the date when the kid would be an inheritor. Ahora, cuando pensamos en el relato de la Navidad, So now when we think about the narrative of the Christmas story, no podemos pensar solamente en los evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento. we can not only think about the Gospels and the letters of the New Testament. No sé si usted sabe I don't know if you know que el tema de la Navidad that the subject of Christmas, está en toda la Biblia. it's all over the Bible. Desde que comienza en Génesis, From Genesis, podemos ver cómo Dios está preparando el advenimiento o la Navidad. we can see how God is preparing the advent or the coming of Christ. Y en todo el mover de Dios And in all this moving of God, va involucrando personas adultas, He begins to involve adults
Así que podemos descubrir then we can discover que la Navidad es fijada that Christmas has been fixed y determinada por nuestro Padre. and determined by our Father. No cabe duda There's no doubt que no hay fecha para la Navidad. La Navidad no es en diciembre 25. that there is no set date for Christmas. It's not on the 25th of December. Pero lo que estamos celebrando nosotros es no tanto la fecha, But what we're celebrating is not just the date. es la encarnación como un hecho real. It's the incarnation as a real story. Por eso dice que fue nacido de mujer That's why it said he was born of a woman y estuvo bajo la ley. and he was born under the law. Quiere decir que fue un niño común y corriente, That means that he was a common kid. que tuvo que someterse a todas las leyes de María y de José, That he had to be submitted to all the rules of Mary and Joseph, que no eran perfectos, who weren't perfect, como habla la Iglesia Católica, like the Catholic Church teaches. eran personas pecadoras los dos. They were both sinners as well. Así que algunas veces sometieron a Jesús a leyes injustas. So many times they submitted Jesus to inappropriate rules. Sin embargo, dice que él se sometió a las leyes humanas. However, it says that Jesus did submit himself so. ¿Por qué habla Pablo de las leyes? But why does Paul speak about law? En el contexto de la encarnación, In the context of heart incarnation, lo que hemos leído y estudiado la Biblia, those of us who have read and studied the Bible, sabemos que las leyes que Dios ha puesto en la palabra we know that the laws that God has put in the Bible es para proteger nuestras vidas, is to protect our lives, para cuidar nuestras vidas, is to protect us. no para destruir nuestras vidas. It's not to destroy our lives. Pero el niño necesita aprender a través de la ley But the kid needs to understand through the law a proteger su vida, to protect his life para no ser destruida su vida so that his life won't be destroyed en su crecimiento hasta ser heredero. while he's growing before he inherits. Así que hay un gran cambio en la vida So it's a great change in the life de un niño, of a kid de ser un niño a un heredero. from being a child to being someone who inherits. Por tanto, el advenimiento de Cristo Therefore, the advent, the coming of Christ, tuvo como propósito de Dios had as a primary purpose for God que un niño, that one child, o que naciera como un or niño, that he would be born as a child, para darnos a entender la naturaleza humana caída, to help us understand the fallen nature of human mankind. no en el niño porque nació sin pecado, Not in the child because he was born without sin, sino en quien iba a representar cuando él fuera adulto. but in who he would represent when he became an adult. Por tanto, el advenimiento de Cristo Therefore, the coming of Christ es para ser nuestro representante delante de Dios is to be a representative before God por haber quebrantado la ley de Dios. because we broke the law of God. Y por haber quebrantado esa ley, Because we broke that law, nos habíamos vuelto deudores de esa ley. we became debtors, we owed because Y of that law. Dios había puesto como pago por quebrantarla And God had placed as a payment for la that, muerte. death. Así que Jesús es nuestro representante So Jesus is our representative que va a pagar por nuestros pecados who pays for our sins para que nosotros podamos tener una relación con Cristo, con Dios en Cristo, so that we can have a relationship with God in Christ y poder disfrutar de ese nacimiento and so that we can enjoy that birth. que no solamente fue en Jesús, That it wasn't only in Jesus, sino que también se da en nosotros el nuevo nacimiento, una nueva persona. but it also occurs in ours, being born again, a new Y person. Pablo dice, así mismo como comenzó en Jesús, And Paul says, the same way it began in Jesus, ustedes también comienzan igual. you also begin the same way. Son niños en la fe, You're children in the faith, pero un día llegarán a ser herederos. but one day you will become heirs. Así que Pablo dice que nació de una mujer, So Paul says he's born of a woman para hablarnos del nacimiento humano de Jesús. to speak of us about the human birth. Fue algo real, It was something real. creció como una persona real, He grew as a real person, pero nunca fue una persona como tú y como yo. but he was never a person like you and I. Pablo tiene en mente otra realidad de su tiempo, What Paul has in mind is another reality of his time que sus lectores sabían. that his listeners knew about. No puedo ahora venirme a la mente algo del tiempo de hoy para que puedan entender. I can't think about something in our time so that you can understand, Pero en el tiempo de Pablo but in Paul's times, había un concepto en cuanto a las religiones. there was a concept in regards to religions. Los dioses de ellos, The gods, their gods, en algún momento de la etapa de su vida, estamos hablando de algo que es mentira, in one time in their life, it's something that is fiction. es una leyenda, son mitos. It's just a myth, it's a story.
Ellos decían que sus dioses These people would say that their gods se cambiaban, would change. tomaban parte humana They would take a human nature y parte de un animal. and the nature of an animal. O a veces se convertían en un animal, Or sometimes it would just become an animal. en una serpiente, A snake, for en example, un caballo, a horse, en una cabra, or sheep. y eso era para engañar a sus seguidores. And that was to lie to their followers, to Y deceive, para engañarlos them y después castigarlos. and then to punish them. Es como decir, como el policía, It's like to say like the cop, for example. ¿verdad? Ellos decían que los judíos eran como policías, They said that their gods were like que cops, se esconden detrás de los arbustos. that they would hide behind the bushes, Para cuando usted excede la velocidad o se lleva de todo la luz, so that when you're speeding or you take the stop sign, en vez de ponerse de una forma visible, instead of being in a visible para que usted place, no rompa la ley, so that you don't break the law, ellos se esconden para que usted la rompa they hide so that y you después don't, darte un castigo, and then punish you, que es el ticket. which is a ticket. Ellos pensaban así de sus dioses. That's how they used to think about their gods. Ellos se cambian They would change para engañarnos a nosotros, to deceive us, y cuando yo haga algo malo, so that when I do something bad, entonces el Dios me pueda castigar. then that God would punish me. Y eso lo sabía la audiencia de Pablo. And Paul's listeners knew this. Por eso dice que nuestro Dios no nos engaña. That's why he says that our God doesn't deceive us. Él no se convierte en otro animal He doesn't become an animal para vigilarnos a nosotros. to follow us. Y si quebrantamos la ley, And then when we break the law, ahí nos castiga. then he punishes us right away. Todo lo contrario. It's contrary to that. Pablo muestra el advenimiento como algo real y visible para toda la humanidad. Paul speaks about the coming of Christ as something real, No para castigarnos, not to punish us, sino para librarnos del castigo que había sobre nosotros. but to free us from the punishment that was above Para cuando Jesús creciera, us. So that when Jesus grew, tomara la herencia he would take the inheritance. y fuera a la cruz, He would go to the cross para que nosotros pudiéramos participar por este sacrificio, so that we could participate through this sacrifice de esa herencia in that inheritance que Él nos regala that he gives us en la cruz. on the cross. Así que el propósito de la Navidad So the purpose of Christmas es que Jesús representa a la raza humana, is that Jesus represents mankind. o como Pablo habla en Romanos, Or Paul perdón, speaks en in 1 Romans, Corintios, I'm sorry, in 1 Corinthians, que Él es el segundo Adán. that he is the second Adam. Él representa ahora a la humanidad He represents now human race para pagar por ellos en la cruz del Calvario, to pay for them on the cross of para Calvary. que entonces podamos disfrutar y celebrar So now that we can enjoy and celebrate la Navidad o el advenimiento del Mesías. Christmas or the coming of the Messiah. Pero había algo también, el tercer pensamiento de Pablo. But the third thought in Paul's mind, Ellos sabían de la voluntad de Dios. they knew about God's will. Y por eso Pablo usa esta expresión cuando se cumplió el plazo. And that's why Paul uses this word when the time was fully set. Ellos sabían que tenían que hacer la voluntad de Dios. They knew that they had to do God's will. Y Pablo usa este pensamiento And Paul uses this thought extraído de la misma vida de ese niño que representa la Navidad ya adulto y muerto en la cruz y resucitado entre los muertos, taken from that same child who represents and would go to the cross and die para enseñarnos a nosotros to teach us que Dios en el advenimiento that God, in the coming of Christ o en la Navidad, or in Christmas, invirtió toda su voluntad. He invested all His will. Toda la historia Dios la volcó en este evento All the time of history He invested in this event para que el mundo viera cumplida su voluntad. so that the world could see the fulfillment of His will. Por eso Jesús decía constantemente en los evangelios: That's why Jesus constantly said in the Gospels, yo vine a hacer y a cumplir la voluntad del Padre. I came to do and fulfill the will of my Father. Pablo sabía Paul knew que usted, como ellos, that you, like them, no podemos cumplir la voluntad de Dios. we would never able to fulfill God's will. Y por eso Dios vino en el advenimiento. That's why God came in the coming of Christ. Como el hombre no pudo cumplir la voluntad de Dios, Since man could not obey God's will, alguien tenía que cumplir toda la voluntad de Dios someone had to fulfill His will en todas las circunstancias de nuestras vidas. in all the circumstances of our lives. Y ese fue Jesucristo. And that was Jesus Christ. Él cumplió toda la voluntad del Padre He fulfilled all the will of the Father para que nosotros pudiéramos ser herederos, so that we could be heirs with Him, para que hubiera ese cambio transformador grandioso en nosotros. so
that change, that transformation could occur in us as well. de ser esclavos o niños To be children or slaves y ser adultos o herederos de todas sus promesas. and become adults and heirs of all His promises. Es hermoso al acercarse el pasaje al terminar Pablo, It's beautiful when you approach this passage and when he ends, Paul, cuando habla del plazo o del cumplimiento. when he speaks about the time fully set. ¿Para qué entonces fue el advenimiento? Why was the coming of Christ then? No fue mayormente para los niños. It wasn't in its majority for children. Es una desviación en la historia That's something wrong in history. que es parte del propósito de Satanás, That's part of Satan's purpose. en que enfoquemos las navidades en los niños, And that we focus Christmas on children. cuando la Navidad es para nosotros los adultos, los herederos. When Christmas is for us, the adults who are. En el versículo 5 Pablo lo deja muy claro. In verse 5, he leaves it very clear. Él vino para rescatar a los que están bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Él vino para rescatar He came to rescue a aquellos que éramos como niños, those of us that were like children, esclavos del pecado, slaves to para sin. que un día cuando conociéramos a Cristo So that one day when we knew y Christ, esa fe se mostrara en nosotros como regalo de Dios, that faith was shown in our lives like a gift from God, entonces dejábamos de ser niños that we leave being children y nos convertíamos en herederos and we become heirs de todas sus promesas. of all His promises. Y eso no puede suceder en un niño. And that cannot happen in a child. Eso sucede That only happens en los adultos. in adults. En un día en nuestros hijos sucederá One day it will happen in our children cuando se cumpla el plazo de Dios. when the time is fully set. Y sus ojos serán abiertos a la fe. And their eyes will be open to faith. Y entonces la Navidad And then Christmas tendrá sentido para nuestros niños. will have significance for our Porque children. dejarán de ser niños Because they will stop being y children ahora comenzarán a vivir como herederos. and that will begin to live as Como heirs. hombres y mujeres responsables delante de Dios. As responsible men and women before God. Ya no con la fe de sus padres que entraron en el pacto, Not with the faith of their parents in the covenant, sino la fe que ha generado el Espíritu Santo en ellos, but the faith that the Holy Spirit has generated in them, en la cual Dios ha usado nuestras enseñanzas. in which God uses the teachings that we have taught them. Así que Él vino para rescatar, So He came to rescue. Él vino para redimir. He came to redeem. Cuando vamos al hebreo, al griego, perdón, When we go to the Greek language, de rescatar habla de pagar un precio. when it speaks about rescue, it speaks about paying a price. Un precio que nosotros no podíamos pagar. A price that we never would have paid. ¿Usted se imagina que usted esté endeudado con $1 millón? Can you imagine if you owed someone $1 million? ¿Alguien de aquí puede pagar $1 millón? Can anybody here pay back $1 million? ¿Nadie? No one. Si usted no podía pagar If you were not able to pay en ese tiempo, in those times, no había modificación. there was no way to modify that loan. Te convertías en un esclavo You become a slave del Banco de América. of Bank of America. Amén. Amen. Y eso es lo que vino Jesús a hacer. That's what Jesus came to do. Usted no podía pagar la deuda, ni yo tampoco. You and I couldn't pay that debt. Pero Él vino y la pagó por nosotros, But He comes and He pays it for us para hacernos libres to make us free y poder disfrutar so that we can enjoy de todo lo que le pertenece al heredero. from everything that belongs to the heir. Pablo dice que somos no dueños, Paul says that we're owners, pero un día seremos los herederos. but one day we will be heirs. Nuestros niños son dueños Our children are owners de la herencia de la salvación. of the inheritance, which is salvation. Pero un día Cristo But one day Christ les va a mostrar a ellos will show them a través de su cruz through the cross que ahora son herederos. that they're also heirs. Y ahora la Navidad And now Christmas llegó para ellos. will be a reality. Pablo Paul dice que Él vino para pagar says that He came to pay a fin de que fuéramos adoptados como hijos de Dios. so that we could be adopted as children of God. Así que la Navidad So Christmas then nos permitió entrar allowed us to go into a esa herencia that inheritance que Cristo ganó en la cruz por nosotros. that Christ obtained for us on the cross, Para no vivir más como niños, so that we no longer continue living as children, sino como herederos but heirs de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. of all that God has given us in Christ Por Jesus. tanto, ya no estamos bajo los rudimentos de la ley, Therefore, we're no longer under the rudiments of the law,
que tenemos que estar diciéndole al niño, levántate a esta hora, And we don't have to be telling children, wake up at this time, acuéstate a esta hora, go to sleep at this time, come esta comida, eat this type of food, vístete de esta manera, dress this type of way, haz esto, haz aquello. just do this, that, and the other. Dice que cuando somos herederos, It says that when we're heirs, ya ahora somos personas que lo hacemos de una forma natural todas las cosas. now we're people that do this in a natural way. Porque la ley sigue protegiendo nuestras vidas. Because the law continues to protect us. Y la ley nos permite disfrutar de la herencia con seguridad. And the law allows us to enjoy this inheritance with security. Pero cuando se cumplió el tiempo, dice Pablo, But Paul says that when the time was fully set, en el griego habla en el pasado, in the Greek it speaks about the past, o en un pasado presente. or a past present. Dice, ya pasó. It says it's past. Ya el tiempo se cumplió en la eternidad. It says that the time has been fully set in eternity past. Pero se ha manifestado en el presente. But it has been revealed to us in the now. Y ahora que ya Cristo ha venido y ha entrado en el mundo, Now that Christ has come into the world y ha muerto en la cruz por cada uno de nosotros, and has died on the cross for all of us, ahora tenemos que vivir como responsables now we have to be as responsible, o como herederos del reino de Dios. or as those who are heirs of the kingdom of God. Nuestra herencia Our inheritance ya está en nosotros. is already within us. Si ya eres adulto en la fe, If you're an adult in the faith, si ya has conocido a Cristo, if you've known Jesus, entonces Dios dice que vivas como un heredero, God says live like one who has inherited, no como un niño o como un esclavo, not as a child or a slave. que hay que decirte constantemente lo que tienes que hacer. We have to constantly be telling you what you have to do. Ya tú debes de saber lo que tienes que hacer, You should already know what you have to porque Él te ha dado una entrada a esa herencia do, because He's giving you entrance into that para que inheritance. vivas como una persona responsable de lo que Él te ha dado en Cristo. So you can live as a person that's responsible of what He has given you in Christ. Cristo Christ vino para salvarnos, came to save us, para pagar por nuestros pecados, to pay for our sins, para perdonarnos, to forgive us, para que viviéramos como herederos y no como niños. so that we can live as heirs and not children. Y por eso la Navidad And that's why Christmas, no es para niños, it's not for children, es para adultos. it's for adults. Un día ellos One day they celebrarán la Navidad will celebrate Christmas, y Cristo nacerá en sus corazones and Christ will be born in their para hearts, vivir ya no como niños, so that they no longer live as children, sino como adultos en la fe. but as adults. Concluimos entonces, So we conclude, lo más importante en este tiempo the most important thing in this time no son los regalos, are not gifts, los adornos, decorations, las luces. lights. Lo más importante The most important thing que tenemos que recordar nosotros that we need to be reminded of y enseñarles a nuestros hijos and to teach our children que Dios fijó un tiempo that God set a time desde antes de la fundación del mundo from before the creation of the world para venir a este mundo to come into this world, a pagar un precio que tu papá y tu mamá no podían. to pay a price that your mom and your dad could not pay. Ni tú cuando crezcas tampoco. Not even you will be able to pay what you Pero Él owe. vino a ser tu representante y nuestro representante But He came to be my representative and your representative, para hacer un tremendo cambio en nosotros. to make a tremendous change in us, Para no vivir ya bajo la ley. so that we no longer continue living under the law, Que otros nos estén diciendo qué debemos de hacer. so that people don't continue to have to tell us what you have to Sino do, para que tú vivas como un heredero. but that you can live as an heir. Ahora eres heredero. Now you're an heir. Ahora tú debes de cuidar Now you should protect toda aquella herencia que Dios te ha dado en Cristo Jesús. all that inheritance that God has given you in Christ Jesus. Así que la Navidad nos permite ser herederos. So Christmas allows us to be heirs, Y Dios and God nos ha heredado a nosotros. has inherited us. Cuando se cumplió el plazo, When the time was fully set, comenzamos a vivir como herederos. we began to live as heirs. Comenzamos a vivir como adultos We began to live as an adult, y no como niños. and not as a child. No excluimos a los niños, We don't exclude children, pero ellos también serán un día but they one day will be también portadores de esta promesa. also partakers of this promise. Y la Navidad tendrá sentido para ellos. And Christmas will have significance for them. Pongamos de pie para orar. Let's stand up to pray.